No fue de un día para otro. No fue un trueno ni un rayo desde el cielo. Fue más bien una sequía lenta, implacable, un silencio que se fue instalando en el corazón como un huésped que nadie invitó. Al principio pensabas que era normal, que todo creyente pasa por temporadas secas. Pero luego te diste cuenta que no era una prueba, era un abismo. Una distancia creciente entre tú y Dios que ni la oración, ni el ayuno, ni los gritos internos podían cerrar. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si ya no fueras capaz de sentir ni culpa ni arrepentimiento, como si la voz de Dios rebotara en las paredes del alma sin encontrar eco, como si tus oraciones fueran botellas arrojadas al mar, sin costa a la vista. Ahí es donde comienza el verdadero peligro, no en la caída, sino en el corazón que ya no quiere levantarse, no en el pecado, sino en el alma que dejó de luchar contra él. Porque Dios es misericordioso, sí, pero también es verdad que hay personas que Él no puede salvar. No porque le falte poder, sino porque el alma humana tiene una llave, el libre albedrío. Y esa llave, cuando se usa para cerrar la puerta desde dentro, ni el mismo Creador la forzará. San Juan Pablo II dijo una vez: la condenación no es un acto de Dios, sino una decisión libre del hombre. Estas palabras resuenan como campanas en medio de una ciudad dormida, porque nos sacuden, nos despiertan, nos confrontan con una verdad que muchos quieren ignorar. Hay corazones que se endurecen tanto que ya no pueden ser alcanzados, no porque Dios no quiera, sino porque ya no hay espacio donde entrar. México es una tierra de fe, de tradición, de vírgenes en cada esquina, de veladoras en cada altar improvisado. Pero también es una tierra herida, una tierra donde muchos confunden religión con redención, donde el ritual se ha vuelto rutina, donde el corazón repite oraciones que la boca ya no siente. Y en ese hueco entre la apariencia y la verdad, entre la cruz colgada en el pecho y la cruz que no se carga en la vida, es donde muchos pierden su camino, porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Palabras de Jesús, no mías, palabras que cortan como espada y sin embargo tan necesarias. La pregunta es, ¿qué hace que un alma se vuelva insalvable? No es el pecado, porque el ladrón en la cruz fue salvo en su último suspiro. No es la ignorancia, porque incluso quienes nunca escucharon el Evangelio pueden ser alcanzados por la misericordia divina. Lo que vuelve a alguien insalvable es el corazón endurecido, la soberbia disfrazada de autosuficiencia, la indiferencia constante ante la voz del Espíritu, la repetición deliberada del mal sin remordimiento, el cinismo que convierte la gracia en burla, el alma que se acostumbra tanto a vivir lejos de Dios que ya ni siquiera lo extraña. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu corazón se está endureciendo? ¿Has notado cómo ya no lloras cuando antes llorabas? ¿Cómo ya no te conmueve lo que antes te tocaba profundamente? ¿Cómo el pecado ya no te pesa como antes? Cuidado, porque no hay nada más peligroso que seguir vivo por fuera y muerto por dentro. Nada más trágico que estar caminando, hablando, riendo, y sin embargo estar espiritualmente en ruinas. San Juan Pablo II decía que el mayor drama del hombre moderno no es que peca, sino que ha perdido el sentido del pecado. Y cuando eso ocurre, el alma se vuelve territorio hostil para la gracia, como tierra seca que ya no quiere agua, como herida que prefiere infectarse antes que doler al curarse. Pero aquí estás, sigues escuchando, sigues buscando. Y eso, mi hermano, mi hermana, significa que aún no es tarde. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora sigamos. Hay heridas que sangran por años, palabras que fueron lanzadas como piedras y aún golpean la memoria, traiciones que dejaron el alma abierta, respirando dolor, día tras día. Y a veces lo entendemos mal. Pensamos que el perdón es una opción, un acto de nobleza que damos si queremos, cuando sentimos que el otro lo merece. Pero el Evangelio es claro, tajante, radical. Si no perdonan a los demás,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mateo 6:15. Y entonces, ¿qué ocurre con aquellos que cierran el corazón, que se niegan a liberar a quien les hirió, que mantienen el rencor como si fuera un trofeo de justicia? Dios no puede salvar a quien no quiere perdonar, no porque no tenga poder, sino porque el alma que se niega a perdonar se coloca fuera del alcance de la gracia. Porque la misericordia de Dios fluye como un río, pero el rencor es una represa espiritual. Lo detiene todo, lo seca todo, mata todo. El perdón no es una emoción, no es sentir bonito, es una decisión, un acto de obediencia, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Porque perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, significa que ya no permites que eso te destruya. Que eliges obedecer a Dios aunque tu carne grite venganza. En México, donde la familia lo es todo, también se esconden los mayores dolores. Padres que abandonaron, hermanos que robaron, esposos que mintieron, amigos que apuñalaron por la espalda. Y la cultura nos enseña a aguantar, a hacer como si nada, o peor aún, a cobrarla después. Pero Jesús no llamó a una cultura de orgullo, sino a una cultura de la cruz. Y en la cruz, el primer fruto no fue poder, fue perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Quién te viene a la mente ahora, mientras escuchas esto? ¿A quién no puedes ni mirar sin que algo te hierva por dentro? Escucha esto con el alma abierta. Ese rencor te está matando, te está alejando de Dios, está cerrando tus oídos a su voz, endureciendo tu corazón, contaminando tus pensamientos, distorsionando tu fe. No se puede caminar con Cristo y cargar con odio. No caben en el mismo corazón, uno desplaza al otro, y si el odio permanece, Cristo se aparta. No porque te abandone, sino porque le estás diciendo que no quieres su manera de sanar. Y el infierno, muchas veces, empieza ahí, en un alma que se volvió prisión de sí misma. San Juan Pablo II, que sobrevivió a una guerra, que perdió a su madre de niño, que fue atacado y casi asesinado como papa, dijo esto con firmeza: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. ¿Lo entiendes? El perdón no es debilidad, es justicia divina en acción. Es entregar a Dios lo que te hicieron para que Él juzgue, para que Él limpie, para que tú puedas vivir. No se trata de minimizar el daño, se trata de no permitir que ese daño decida tu eternidad. Porque muchos se acercan al altar, levantan las manos, oran con pasión, pero cargan en el alma una lista de enemigos. Y Dios dice: si vas a traer tu ofrenda pero recuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. Mateo 5, 23, 24. Qué fuerte, qué claro. Dios no acepta culto de corazones que se niegan a perdonar. El perdón es llave del reino, y quien no lo usa se queda afuera. No por castigo, sino por elección. Así que hoy, aunque te tiemble la voz, aunque llores, aunque todo en ti grite que no, suéltalo. Dilo con tu boca: Señor, yo perdono, aunque no lo sientas aún, aunque te duela, porque en esa decisión el cielo se abre, porque ahí la salvación empieza a brotar como agua viva. Y tú mereces ser libre, no por lo que hicieron contigo, sino por lo que Cristo hizo por ti. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Hay algo que el alma no soporta por mucho tiempo: la duplicidad. Vivir con una cara para el público y otra en lo secreto. Hablar de fe en la iglesia, pero negociar con el pecado en la oscuridad. Predicar con los labios, pero pactar con la mentira en el corazón. Esta es una de las formas más sutiles y peligrosas de alejarse de Dios, porque los hipócritas no siempre son fáciles de reconocer. Algunos cantan, otros predican, algunos incluso lideran, pero su alma está dividida, fragmentada entre dos mundos
que jamás podrán convivir, la luz y las tinieblas. Jesús fue más duro con los fariseos que con las prostitutas, más duro con los que aparentaban santidad que con los que vivían en pecado abierto. ¿Por qué? Porque la falsedad espiritual es traición al reino desde adentro. San Juan Pablo II advirtió muchas veces contra el peligro de una fe superficial, sin conversión real. El cristianismo no es una ideología ni una apariencia. Es un encuentro con Cristo vivo que transforma toda la vida, decía. Pero muchos hoy han hecho del Evangelio una máscara, una estrategia, una herramienta para ser vistos, admirados, aceptados. Dios no puede salvar a quien juega con su nombre, a quien usa la palabra como disfraz, a quien baila entre la gracia y el pecado con ligereza. No porque no quiera, sino porque el alma doble no puede recibir lo que viene de arriba. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y esa inconstancia termina en ruina espiritual. En México, donde el catolicismo cultural ha formado generaciones, muchos crecieron aprendiendo cómo verse religiosos. Se sabe cuándo persignarse, cuándo arrodillarse, cuándo rezar. Pero eso no es fe viva, eso no es salvación. La verdadera vida espiritual es transformación interna, no actuación externa. El problema no es fallar, el problema es fingir que no se falla mientras se sigue fallando en secreto. Porque mientras hay sinceridad, hay espacio para el arrepentimiento. Pero donde hay orgullo espiritual, no hay lugar para la gracia. Jesús dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. ¿Y tú? ¿Dónde está tu corazón? Tal vez levantas las manos el domingo, pero visitas páginas oscuras en la semana. Tal vez sirves en un grupo, pero sigues lastimando en casa. Tal vez hablas de amor, pero escondes rencores, celos, envidias. No te culpo. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sentido esa división. Pero te hablo con el alma, porque sé lo que es vivir dividido y sé lo que es ser restaurado. Dios puede transformar cualquier vida, pero no puede salvar una fachada. Él no salva máscaras, salva personas. Personas reales, rotas, sinceras. Personas que se atreven a decir: ya no quiero fingir. Ya no quiero vivir esta doble vida. La pureza no es perfección, es integridad. Es alinear lo que crees, lo que dices y lo que haces. Y cuando lo haces, cuando decides ser uno solo, dentro y fuera, el Espíritu Santo empieza a habitarte de verdad. Porque mientras tu alma esté fragmentada, Él no tendrá lugar para llenarte. San Juan Pablo II dijo: el mundo no necesita más maestros, necesita testigos. ¿Estás dispuesto a ser uno? No basta con saber de Dios, hay que vivir con Él. Hay que dejar que su luz entre en cada rincón, incluso en los más oscuros, especialmente en los más oscuros. Hoy es día de sinceridad, de romper con el show, de dejar de jugar a la iglesia, de derramar el corazón como está, sin filtros, sin excusas, porque ahí es donde comienza la verdadera sanación. Dios no desprecia al caído que clama, pero no puede hacer nada con el orgulloso que aparenta. Entonces decide, no por mí, no por la religión, por tu alma, por tu eternidad. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Hay amores que matan el alma. No porque sean falsos, sino porque ocupan el lugar de Dios. Porque el corazón humano fue creado para adorar, y si no adora al Creador, inevitablemente adorará a la creación. Y ahí comienza una de las formas más insidiosas de perdición: el amor al mundo. No hablamos de disfrutar la vida, de trabajar, de tener metas o sueños. Hablamos de cuando el alma se inclina, se rinde, se obsesiona con lo terrenal, al punto de que lo eterno se vuelve irrelevante. Cuando el deseo de éxito, fama, dinero, placer o validación humana se vuelve el Dios oculto del corazón.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera Juan 2:15. Así de claro, así de fuerte, así de real. Porque Dios no comparte el trono. Él no cohabita con ídolos. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y ese fuego no quema para destruir, sino para purificar, para desarraigar de nosotros toda idolatría. Pero si no queremos soltar esos ídolos, si preferimos seguir construyendo altares al ego, al cuerpo, a la ambición, entonces nos estamos alejando, no de su amor, sino de su presencia. San Juan Pablo II decía, el ser humano no puede vivir sin amor, pero si no se encuentra con el amor de Dios, se conforma con amores falsos, temporales, que lo terminan dejando vacío. Y eso es lo que vemos hoy, ¿no? Una generación hambrienta de propósito, sedienta de afecto, pero corriendo detrás de promesas rotas. Influencers que venden éxito, relaciones tóxicas disfrazadas de pasión, cuerpos exhibidos como mercancía, espiritualidad superficial que no confronta, que no transforma. Y tú, quizás sin darte cuenta, has caído en eso. Tal vez amas más tu estilo de vida que a tu Creador. Tal vez te importa más lo que piensan de ti que lo que piensa el cielo. Tal vez has empezado a llamar bendición a lo que solo es ambición disfrazada. No se trata de vivir como ermitaños ni de rechazar todo lo material. Se trata de prioridades. ¿Qué ocupa el centro de tu alma? ¿A quién le das lo primero de tu tiempo, tu energía, tu corazón? Dios no puede salvar a quien no quiere soltar el mundo. Porque el que ama el mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y esa enemistad no es odio abierto, es indiferencia espiritual, es tibieza. Es decir con los labios, te amo, Señor, pero con la vida decir, prefiero esto otro. En México, donde la lucha por sobrevivir es diaria para muchos, es fácil caer en la trampa de la autojustificación. Necesito esto. Estoy luchando. Dios entiende. Y sí, Dios entiende tu proceso, tu debilidad, tu esfuerzo, pero no acepta ser el segundo lugar. Jesús no murió en una cruz para ser una opción más en tu agenda. Murió para darte vida eterna, y esa vida no se vive a medias. No es un domingo por la mañana, ni una oración rápida al acostarse. Es una entrega total. Es morir al yo para vivir en él. Y si sientes que esto te incomoda, es buena señal. Porque el alma que aún puede ser confrontada es un alma que aún puede ser rescatada. El problema es cuando ya no duele, cuando ya no molesta vivir lejos de Dios. Cuando el amor al mundo ha anestesiado el espíritu, al punto de que ni siquiera extrañas su presencia. Pero hoy es día de retorno. Hoy puedes mirar al cielo y decir, Señor, me perdí, pero quiero volver. Hoy puedes derribar los altares que levantaste a otras cosas y volver a levantar un altar de intimidad, de rendición, de obediencia. Porque lo que el mundo ofrece es pasajero. Lo que Dios da es eterno. No pongas tu alma en riesgo por placeres temporales. No vendas tu eternidad por una gratificación momentánea. No sacrifiques tu salvación por un poco de aprobación. Dios te espera, pero no vendrá a compartir tu corazón con tus ídolos. Él vendrá cuando lo invites a reinar por completo. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Hay algo profundamente peligroso en el corazón que ya no se deja corregir, porque la corrección no es castigo, es protección. No es humillación, es redirección. Es la mano firme de un padre que ama demasiado como para dejar que sus hijos se pierdan en su propia necedad. Pero hay personas, muchas, más de las que imaginamos, que rechazan toda corrección, que endurecen su alma ante la verdad, que se ofenden cuando se les confronta, que llaman juicio a lo que es en realidad misericordia hablada a tiempo. Y a esas personas, Dios no las puede salvar. No porque no las ame,
sino porque nadie puede ser sanado si primero no reconoce que está herido. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Proverbios 12:1. Fuerte, ¿verdad? Pero necesario. Porque vivimos en una época donde ser corregido se ha vuelto casi ofensivo, donde muchos prefieren rodearse de halagos antes que de verdad, donde se busca más el aplauso que el arrepentimiento. Pero Dios no está interesado en hacernos sentir cómodos, está interesado en hacernos santos. Y la santidad no nace de la adulación, sino del quebranto, del momento en que te das cuenta que tu manera de vivir no es suficiente, que tu camino sin Dios te está llevando directo a la ruina. San Juan Pablo II, con esa ternura firme que lo caracterizaba, dijo una vez: la verdad no se impone, se propone, pero quien la rechaza, rechaza también la libertad que viene con ella. Y es que ser corregido es incómodo, lo sé, nos duele el orgullo, nos arde la conciencia, nos hace sentir vulnerables, pero ese dolor es parte del proceso. Como la herida que tiene que ser limpiada para no infectarse, como el hueso roto que necesita ser colocado otra vez en su lugar. El verdadero peligro no es la corrección, el verdadero peligro es acostumbrarse a ignorarla. En México, un país con tantas voces religiosas, muchos han aprendido a filtrar la palabra de Dios por conveniencia. Eso sí lo acepto, esto no. Este predicador me gusta, este no. Ese versículo lo repito, ese mejor lo ignoro. Como si el Evangelio fuera un buffet espiritual donde tomamos solo lo que nos conviene. Pero el Evangelio no es selectivo, es total, y viene con amor y también con espada. Porque Jesús no vino a acariciar el pecado, vino a derrotarlo. No vino a validar vidas dobles, vino a dar vida verdadera. Y esa vida comienza cuando dejas de justificarte y decides rendirte. Cuando ya no argumentas, sino que escuchas. Cuando ya no debates con Dios, sino que te postras. Dios usa personas para corregirte, usa la predicación, las escrituras, incluso a gente que no esperas. Pero si siempre estás a la defensiva, si siempre tienes una excusa, si cada palabra que te confronta la bloqueas con orgullo, entonces estás cerrando la puerta a tu propia transformación. Y Dios no puede trabajar en una vida donde no hay humildad. ¿Te cuesta recibir corrección? ¿Sientes que siempre necesitas tener la razón? ¿Te molesta cuando alguien señala un área donde necesitas cambiar? Cuidado. Porque el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para destruirte. Le basta con mantenerte en una actitud de soberbia. Le basta con hacerte creer que estás bien, cuando en realidad estás en peligro. La necedad espiritual es una trampa mortal, y la humildad es la única salida. Jesús corrigió a sus discípulos una y otra vez. Y cada corrección era una invitación a crecer, a madurar, a acercarse más a su corazón. ¿Por qué te resistes tú? No dejes que el orgullo te robe lo que Dios quiere darte. La corrección, aunque duela, es una señal de que Dios no te ha soltado. Es una prueba de su amor, porque al hijo que ama, lo disciplina. Hebreos 12:6. Y si aún puedes sentir que esto te incomoda, entonces aún hay esperanza. Aún puedes decir: Señor, enséñame, cámbiame, corrígeme. Porque un alma que se deja moldear es un alma que puede ser salvada. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora sigamos. Hay momentos en la vida que no vuelven. Llamados de Dios que vienen como una brisa suave o como un trueno inesperado y que exigen una respuesta inmediata. No se trata de emoción ni de presión espiritual. Se trata de una ventana divina que se abre y si no se cruza, puede cerrarse para siempre. El problema es que muchos oyen el llamado, pero lo ignoran. Sienten la convicción, pero la apagan. Derraman lágrimas, pero no cambian. Se estremecen por dentro, pero no obedecen. Se dicen a sí mismos: mañana, después.
cuando me sienta listo. Y así posponen su eternidad. La Biblia dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos 3:15. ¿Por qué? Porque no siempre habrá un hoy. Porque no siempre habrá sensibilidad en tu alma. Porque puede llegar el día en que ya no escuches nada. No porque Dios se haya ido, sino porque tu corazón se endureció tanto que su voz ya no puede penetrarlo. San Juan Pablo II advirtió con solemnidad: la indiferencia ante el llamado de Dios es uno de los mayores peligros espirituales del hombre moderno. Porque no es una rebelión abierta, sino una frialdad que apaga lentamente la fe. Y en México, donde tantos han escuchado del Evangelio desde niños, la familiaridad se vuelve un arma de doble filo. Porque cuando uno escucha 1000 veces el llamado, pero nunca responde, llega a creer que ese llamado siempre estará ahí, como si Dios esperara indefinidamente. Pero no es así. Jesús pasó por ciudades que nunca más volvieron a oír su voz. Lloró por Jerusalén diciendo: ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Mateo 23:37. ¿Y cuál fue el resultado? El juicio, el silencio, la pérdida de su visita divina. No hay dolor más profundo que ese, que Dios te haya llamado y tú no hayas querido escuchar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese impulso en el alma? Esa certeza de que necesitas cambiar, que necesitas rendirte, que no puedes seguir como vas. ¿Y qué hiciste? ¿Lo obedeciste? ¿O lo callaste con excusas, con ocupaciones, con distracciones? Tal vez Dios te llamó a perdonar y dijiste aún no. Tal vez te llamó a dejar un pecado secreto y dijiste no estoy listo. Tal vez te llamó a consagrarte más y dijiste otro día, y ese otro día no llegó, y ahora vives con una inquietud permanente, un vacío que nada llena, una distancia entre tú y Dios que antes no existía. No es que Él te haya abandonado, es que tú cerraste la puerta cuando Él te buscó, pero aún hay esperanza. Si hoy estás escuchando esto, es porque el llamado aún resuena. Tal vez más tenue, tal vez más lejano, pero sigue ahí, porque la gracia insiste, aunque el alma resista. El endurecimiento del corazón no ocurre en un instante. Es como una capa tras otra. Cada vez que ignoras la voz de Dios, una capa más se forma, hasta que eventualmente ya no sientes nada. Y cuando el alma ya no siente, está en peligro mortal. Por eso el Espíritu Santo clama con urgencia: no endurezcas tu corazón, no mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy es tiempo de derribar ese muro, de volver al primer amor, de decir con humildad: Señor, sí te oí, pero tuve miedo, pero me distraje, pero me resistí. Hoy ya no más. Dios honra a los que responden, aunque tiemblen, aunque duden, aunque estén llenos de preguntas. Él no espera perfección, solo espera obediencia. Y si decides hoy abrir tu corazón, aunque sea con temor, Él entrará. Y con Él vendrá la paz, la restauración, la dirección, la vida que estabas buscando en todos lados, menos en Él. No pierdas esta oportunidad. No la desperdicies por orgullo, por rutina, por miedo. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Quizás uno de los dolores más profundos en el corazón de Dios no viene de los ateos ni de los blasfemos, sino de aquellos que usan su nombre, pero no lo honran con su vida. Aquellos que oran cuando les conviene, que buscan su rostro en el día del problema, pero se olvidan de Él cuando las cosas se arreglan. Aquellos que citan la Biblia, publican versículos, van a reuniones, pero viven como si Él no fuera Señor, solo un recurso espiritual más. Jesús mismo lo dijo con voz firme, casi temblando de indignación: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46. Porque Dios no es un amuleto, no es una tarjeta de crédito espiritual que se saca cuando hay necesidad, no es un seguro contra desgracias. Es Rey, es Padre, es Dueño,
y como tal, merece más que palabras, merece obediencia. San Juan Pablo II insistía: la fe auténtica siempre se traduce en obediencia concreta. No se trata de cuánto sabes de Dios, sino de cuánto te dejas transformar por Él. Porque el conocimiento sin obediencia no es fe, es autoengaño. En México, donde tantos llevan una cruz colgada pero viven cargando otras cadenas invisibles, alcoholismo, violencia, doble vida, infidelidad, mentira, la fe se ha convertido para muchos en un símbolo, pero no en una realidad. Y eso es grave, porque Dios no puede salvar al que quiere sus beneficios, pero no su voluntad. Hay quienes piden bendición, pero no quieren obedecer. Piden dirección, pero no aceptan corrección. Piden milagros, pero siguen acariciando el pecado. Y se frustran, se enojan, dicen que Dios no responde, pero en realidad están viviendo conforme a lo que Él pide. No es que haya que ganarse la salvación, no. Es que la fe verdadera produce fruto. Y cuando no hay fruto, cuando no hay cambio, cuando no hay rendición, entonces esa fe es solo apariencia. Dios no se deja usar. Él ve el corazón. Él sabe cuándo alguien lo busca de verdad y cuándo solo lo invoca por interés, como esos que seguían a Jesús solo por el pan. Y cuando Jesús empezó a hablar de cruz, de renuncia, de obediencia, se fueron. Y hoy pasa lo mismo. Multitudes buscan a Dios en la necesidad, pero ¿dónde están cuando Él les llama a santidad? ¿Dónde están cuando Él pide que suelten relaciones tóxicas, negocios sucios, hábitos destructivos? ¿Y tú? ¿Lo has usado sin darte cuenta? Tal vez oras solo cuando hay crisis, tal vez prometes cambiar, pero apenas pasa el problema, vuelves a lo mismo. Tal vez sirves, das, predicas, pero no te has rendido del todo. Sigues negociando con partes de tu vida que Dios ya te pidió. Y eso es peligroso. Porque no hay mayor ceguera que la del que cree estar bien, pero vive fuera de la voluntad de Dios. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Fíjate bien, gente que hizo milagros, que usó su nombre, pero no lo obedecieron y fueron rechazados, no porque fallaron, sino porque nunca se rindieron de verdad. Dios busca hijos, no usuarios, busca adoradores, no negociantes, busca vidas entregadas, no discursos religiosos. Y tú aún estás a tiempo. Hoy puedes dejar de usar a Dios como respaldo y comenzar a vivir para Él como Rey. Hoy puedes decirle: Señor, ya no quiero solo buscarte cuando me conviene. Quiero obedecerte aunque duela. Quiero rendirme aunque cueste. Porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay comunión. En la obediencia hay vida eterna. Y nadie que obedece a Dios con sinceridad termina avergonzado. Nunca. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios: ¿qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Hay una diferencia profunda entre sentirse mal y arrepentirse de verdad. El remordimiento toca la emoción, pero el arrepentimiento transforma la voluntad. El primero puede hacerte llorar, pero el segundo te hace cambiar. Y en el juicio final, Dios no juzgará cuántas lágrimas derramaste, sino cuántas decisiones tomaste desde un corazón quebrantado. Muchos confunden arrepentimiento con culpa, pero la culpa sin cambio es solo una cadena más. Y hay personas que llevan años sintiendo malestar espiritual, pero siguen atadas a los mismos pecados, a las mismas rutinas, a los mismos caminos de muerte. Lloran, oran, se sienten vacíos, pero no se rinden. No se apartan, no se entregan. Y la Biblia es clara: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. San Juan Pablo II, con esa mirada que veía más allá de las palabras, solía decir:
no hay auténtico cristianismo sin arrepentimiento. Y agregaba, no se trata solo de reconocer el error, sino de volver al camino. Entonces, ¿por qué tantos se pierden en ese punto? Porque arrepentirse de verdad implica muerte. Muerte al orgullo, a la autoimagen, a las excusas. Implica decir, Señor, no solo fallé, es que no puedo más sin ti. Es un desnudar el alma delante de Dios, sin máscaras, sin defensas. Es como volver a casa sucio, roto y dejar que el Padre te limpie, sin justificarte, sin negociar. Pero hay quienes se vuelven expertos en autoengaño. Repiten oraciones de perdón sin intención de cambiar. Se golpean el pecho en los templos, pero siguen heridos por dentro y dañando a otros fuera de ellos. Viven una rutina de perdón y repito, sin transformación. Y a esos, Dios no puede salvarlos, porque la gracia no es un permiso para seguir pecando. Es una puerta para comenzar de nuevo, de verdad. En México, donde tantas veces hemos aprendido a vivir la fe como una costumbre, es fácil caer en el ciclo del arrepentimiento superficial. Confesarse porque es lo que toca, hacer una promesa temporal, cumplir con una manda, pero no cambiar el corazón. Y Dios no mira tus actos religiosos, mira tu alma, tu verdad interna. ¿Te has arrepentido de verdad alguna vez? No estoy hablando de sentirte mal por lo que hiciste. Estoy hablando de haberlo entregado a Dios con horror, con rendición, con ese dolor sagrado que te lleva a decir, nunca más, aunque me cueste, aunque tenga que alejarme de personas, de lugares, de hábitos, no quiero volver a lo que me separó de ti. Ese es el arrepentimiento que salva. El que te lleva al fondo del abismo, solo para que la mano de Dios te levante. El hijo pródigo no fue salvado cuando sintió hambre, fue salvado cuando volvió, cuando reconoció que había pecado contra el cielo, no solo contra su padre, cuando dejó la posilga y decidió caminar de regreso a casa. ¿Y tú? ¿Sigues en la posilga del pecado porque te convenciste de que Dios entiende? ¿Has convertido su paciencia en excusa? ¿Has confundido su silencio con aprobación? Despierta, porque el arrepentimiento es urgente. Es vital. Es lo único que puede abrirte la puerta del perdón. Y no puedes arrepentirte sin tomar decisiones. No puedes seguir abrazando lo que te separa de Dios y pedir al mismo tiempo que Él te acerque a su presencia. Hay cosas que tienes que soltar hoy. Relaciones, adicciones, mentiras, prácticas ocultas, pecados que justificaste por años. Y la única forma de hacerlo es quebrarte ante Dios. No con temor religioso, sino con fe viva, sabiendo que su amor es más grande que tu caída, pero también más santo que tu necedad. Hoy, decide volver. Decide arrepentirte de verdad, no solo con palabras, sino con todo tu ser. Y cuando lo hagas, cuando clames con sinceridad, con las entrañas, con la verdad más cruda, verás cómo el cielo se abre, cómo la misericordia baja, cómo el Padre corre hacia ti, sin reproche, sin demora, con un abrazo que no mereces, pero que siempre estuvo esperando darte. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora, sigamos. Llega un momento. Todos lo enfrentaremos. Tú, yo, el justo, el rebelde, el tibio, el devoto. Todos compareceremos ante el trono de Dios, no como creyentes, ni como miembros de una iglesia, ni como víctimas de la vida, sino como almas desnudas, sin argumentos, sin poses, sin escapatoria. Y ese día, las excusas ya no valdrán. No podrás decir que nadie te advirtió. No podrás alegar ignorancia, porque muchas veces lo supiste, lo sentiste, lo escuchaste. Lo ignoraste por orgullo, por miedo, por comodidad, pero lo sabías. La palabra fue sembrada, la voz de Dios susurró, la conciencia gritó, el Espíritu tocó, y tú elegiste. San Juan Pablo II hablaba del misterio terrible de la libertad humana, porque Dios, en su amor absoluto, nunca obliga. Siempre espera, siempre llama.
pero nunca impone, y por eso mismo muchos se pierden. No por falta de oportunidad, sino por falta de decisión. Hoy hablamos de los que Dios no puede salvar. Y quizá eso suene duro, chocante, hasta contradictorio, porque Dios lo puede todo, ¿verdad? Pero hay algo que Él no hace. No fuerza la salvación a quien no quiere ser salvo. No entra donde no lo invitan. No transforma lo que no se entrega. Hay quienes llegarán al juicio final aún aferrados a sus excusas. Fui herido por la iglesia. Tenía mucho trabajo. La religión está llena de hipócritas. Dios conoce mi corazón. Y sí, Él lo conoce. Y es justo por eso que no se dejará engañar. Porque lo que tú puedes esconder tras una sonrisa, Él lo ve como una herida abierta o como una rebeldía disfrazada. Él conoce tus motivos más ocultos, tus resistencias más profundas, tus mentiras más internas. Cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Romanos 14:12. Y en ese momento ya no habrá pastores, ni familia, ni redes sociales, ni cultura que te respalde. Estarás solo, frente a su santidad, frente a su justicia, frente a su amor, que respetó tu elección hasta el final. ¿Te das cuenta de la seriedad de esto? No estamos jugando a la religión, estamos hablando de eternidad. Y en la eternidad no hay arrepentimiento tardío, no hay segundas vueltas, no hay dame otra oportunidad. Jesús contó de un hombre rico que murió y fue al tormento. Y desde allí pidió que alguien fuera a advertir a sus hermanos, pero fue tarde. Ya no había paso de un lado al otro. Ya no había redención. Y tú, aún estás de este lado, aún respiras, aún puedes decidir, aún puedes decir, Señor, ya no quiero vivir de excusas, ya no quiero engañarme, ya no quiero seguir posponiendo lo eterno por lo urgente. Tal vez has estado al borde del abismo espiritual, jugando con el pecado, coqueteando con la oscuridad, repitiendo rutinas religiosas vacías. Tal vez has sentido que Dios se alejó, cuando en realidad fuiste tú quien construyó ese muro. Pero hoy, en este último capítulo, no te hablo desde el juicio, sino desde la misericordia. Porque si este mensaje llegó a ti, no es por casualidad, es porque Dios aún te está llamando. Porque aunque hayas sido parte de los que Él no puede salvar, hoy puedes ser parte de los que Él transforma, restaura, rescata, redime. Y todo comienza con una decisión, la rendición total. No parcial, no emocional, no religiosa, total. Un quiebre real, un arrepentimiento sincero, una entrega absoluta. Cae de rodillas, aunque sea por dentro. Llora si hace falta, grita si no puedes más. Pero vuelve a casa, corre hacia los brazos del Padre. Su gracia es mayor que tu historial. Su poder es mayor que tu adicción. Su amor es mayor que tu culpa. No seas contado entre los que se perdieron por orgullo. Sé contado entre los que fueron salvos por gracia, porque se atrevieron a rendirse. Y cuando llegue el día final, cuando estés ante el trono, no temas, porque ya no estarás solo. Estarás cubierto por la sangre del Cordero, y escucharás esas palabras que todo alma anhela oír. Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar con esto? Ahora comparte este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Aún hay tiempo. Pero no será para siempre.